Todo empezó como un juego de meditación, un experimento de visualización guiada para recordar vidas pasadas. Pero cuando 5 personas que no se conocían comenzaron a tener los mismos recuerdos, ya no parecía un juego, parecía una puerta. Corría el año 1997. En una pequeña comunidad alternativa en las afueras de Córdoba, Argentina, un grupo de terapia espiritual decidió probar una técnica llamada regresión de memoria compartida. La idea era sencilla, pero provocadora: que varias personas entraran en trance al mismo tiempo con el objetivo de recordar vidas pasadas que supuestamente habían compartido. La terapeuta, una mujer llamada Dalia R., creía que la mente humana era como una antena fractal. Si varias antenas sintonizaban al mismo tiempo, podrían captar una historia colectiva, algo más grande que ellas. La primera sesión fue extraña, pero inofensiva. Algunos recordaron escenas sueltas, estructuras de metal flotando sobre desiertos, idiomas desconocidos, símbolos en la piel. Pero en la segunda sesión, todo cambió. 5 de los participantes, 2 hombres, 3 mujeres, comenzaron a describir con detalles idénticos un lugar que no existe en este mundo. Una ciudad circular con torres negras, suspendida sobre un mar blanco como la leche. Dijeron que ahí vivían como entidades sin cuerpo, que se comunicaban con luz, no con palabras, que habían sido exiliados. Lo más inquietante, sin haberse hablado entre sí, todos dibujaron el mismo símbolo: un círculo dentro de otro, con una línea quebrada en el centro. Nunca lo habían visto antes. Ninguno tenía contacto previo. El grupo empezó a reunirse en secreto. Decían que al cerrar los ojos y vibrar en la frecuencia correcta, podían volver allí, a la ciudad suspendida. Comenzaron a hablar de una guerra cósmica, de una traición y de una misión: encontrar a los otros, a los que estaban dormidos en esta realidad, pero que también provenían de ese mundo. La terapeuta intentó detenerlos. Dijo que estaban cruzando una línea peligrosa, que lo que estaban reviviendo no eran memorias, sino delirios inducidos por el inconsciente colectivo. Pero ya era tarde. Habían formado un culto. Lo llamaron los Écar, y su doctrina era clara. Este mundo era una cárcel, una simulación diseñada para mantenerlos desconectados de su verdadera esencia. Decían que si lograban sincronizarse emocionalmente a través de un ritual de fusión, podrían despertar y alterar la realidad consensuada. Y ocurrió algo que nadie pudo explicar racionalmente. Uno de ellos, un joven músico llamado Tomás B., comenzó a hablar en un idioma desconocido durante sus estados de trance. El audio fue analizado años después por un lingüista de la Universidad de Buenos Aires, y lo describió como un sistema gramatical coherente, aunque sin ninguna raíz conocida. Después de 8 meses de aislamiento, rituales y registros en cuadernos obsesivos, el grupo desapareció. Literalmente. La policía los encontró 3 días después, en una cabaña abandonada, deshidratados, en estado catatónico. Todos, menos uno, el líder. Nunca lo encontraron. ¿Qué nos dice esta historia? Que el poder del delirio colectivo no siempre nace de una mentira. A veces, nace de una necesidad profunda. La necesidad de creer que somos algo más que este cuerpo, esta vida, este ahora. Cuando varias mentes heridas se encuentran, pueden construir un nuevo universo. Uno en el que lo imposible parece real. Uno donde las voces internas suenan más fuerte que cualquier verdad exterior. Pero lo más inquietante no es lo que recordaron. Son las consecuencias que deja, y cómo la manera que tenemos de entender la realidad puede ser vulnerable ante el producto de lo que nuestras mentes crean. ¿Y qué pasa si la locura no es una ruptura con la realidad, sino una grieta por donde se filtra otra?